Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos un nuevo día en el curso de retiro, ya el cuarto día. Lo hacemos pues con la ilusión de aprovechar estos ratos en la presencia de Dios. Hoy, además, que es jueves, si no me equivoco, que a veces no se pierde, y que por tanto siempre el jueves es un día sacerdotal. Al menos recordamos, nos puede ayudar a recordar nuestros compromisos sacerdotales que ayer pensábamos, y también, pues evidentemente, ese culto y esa adoración a la Eucaristía que también estos días va saliendo y estamos haciendo, acompañando al Señor aquí en el sagrario y en la custodia. Me paro esta mañana a pensar sobre ese capítulo 16 de San Mateo, donde Pedro declara al Señor su divinidad y el Señor le da el primado. Seguro que casi te lo sabes de memoria ese texto. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y viene la declaración del primado. Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Hasta aquí el texto que continúa, voy a leerte ahora, pero hasta aquí pues queda claro, ¿no? Pues la declaración del Señor a Pedro por lo que ha dicho, por lo que le ha revelado el Señor, mejor dicho. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho. Enseguida, ¿no? Después de la declaración, tengo que ir a Jerusalén y padecer por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Y entonces sale el impulso de Pedro. Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderle. No sé qué autoridad tenía Pedro y seguramente toda la confianza del mundo, pero se puso a reprenderle. Dios te libre, Señor, de ningún modo ocurrirá eso. Dice pero él se volvió hacia Pedro y dijo: apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces fíjate, antes le ha dicho: tú eres piedra, y ahora dice: tú eres piedra de tropiezo. Bueno, no es el tema pero me paro ahora a pensar esto, como el Señor le dice a Pedro, le deja claro, ¿no? No deja de confiar en él y no deja de ser piedra donde todos se apoyen, pero le dice: oye, ojo, que siendo piedra puede ser piedra de tropiezo.
Ojo, que yo te he dado a ti el poder y te he dado también el primado y te he dado, vas a ser quien siga un poco la cabeza de la Iglesia, o un poco todo, por la Iglesia y tú y tus sucesores, pero ojo, no seas piedra de tropiezo. No seas piedra de tropiezo. Mira, todos nosotros evidentemente tenemos ese peligro, pero también tenemos la seguridad de que con la formación que recibimos como sacerdotes, que la recibimos muy especialmente en los años de seminario, hace años ya, y después la seguimos recibiendo con esa formación permanente, que creo que es importante que estemos todos al día, bueno, o lo que tú veas, o un plan que tú tengas, pero la formación que recibimos, pues evidentemente, pues nos ha ido preparando, de tal manera que hemos ido conociendo y tratando al Señor, lo hemos ido conociendo también en esas dimensiones específicas del sacerdocio, y nos ha ido, al ir conociendo al Señor y lo que es realmente el sacerdocio, nos hemos dispuesto para ese momento. De tal manera que tanto la formación intelectual como la formación espiritual, como los sacramentos que nos dan la gracia, nos han ido conformando y nos siguen conformando a la medida de Cristo. ¿Qué le pasa a los apóstoles? Son 3 años en los que van recibiendo muchísima información. Parábolas, milagros, largos discursos, convivencia con el Señor, donde escuchan cosas, donde le ven actuar, donde ven cómo reza, donde se asombran ante los milagros, donde todo eso. Pero el Señor se va. Y eso supone a los apóstoles que tomen ellos la batuta. Es decir, que pasen a primer lugar, en primer plano. Muy especialmente Pedro. Todos, pero Pedro como cabeza. Y, por tanto, a ellos se les concede también esa autoridad para enseñar, para regir, para dar los sacramentos, santificar. Claro, meditar sobre ese ejercicio de la autoridad que a cada uno se le ha confiado, creo que puede tener interés. La autoridad que a ti también se te ha confiado y ver cómo la estás ejerciendo. A Pedro el Señor le llama roca. Realmente, quien es roca es el Señor, es decir, sobre él construimos. Pero a nosotros también se nos pide ser roca, de alguna manera. Que en ti, y a través de ti, se pueda hacer mucha labor, se pueda construir. Es verdad que muchas veces nosotros constatamos que con frecuencia no somos roca, somos como arenisca. Es verdad que constatamos muchas veces nosotros también nuestra poquedad, nuestras miserias. Es verdad. Y claro, yo noto muchas veces que precisamente soy como una roca, o sea, pensando en el Señor y pensando en tantos santos que me han precedido, soy como una roca de segunda categoría, diríamos. Pero sin embargo, soy roca porque también a mí se me ha transmitido ese misterio, esa autoridad de Cristo hacia los apóstoles. Es un misterio, pero es verdad. Yo tengo la potestad, la autoridad por mandato de la Iglesia, evidentemente, para interpretar el Evangelio. Predico la palabra de Dios. Lo hace el sacerdote solo y el diácono, pero solamente el sacerdote y el obispo, evidentemente. Pero tengo la autoridad de interpretar y de explicar la Escritura. Tengo, por el mandato de Dios, la capacidad de dar los sacramentos.
Tengo también la capacidad, lógicamente, de regir una parroquia, de ayudar a la gente, de tener... Bueno, por supuesto, eso está ahí. Entiendo y me miro y sé, Señor, que muchas veces ante todo eso que tú me estás pidiendo, yo soy como arenisca que se hace y te pido ser roca, aunque sea una roca de segunda categoría, ya me entiendes, ¿no? Una roca que aparentemente es arenisca o arenas, ejerce su autoridad y su fuerza, su consistencia, porque realmente ese es nuestro deseo, que los hombres encuentren en nosotros a Cristo. No ejercemos una autoridad porque la tenemos, sino porque nosotros representamos a Cristo. A través de ti, de mí, los hombres ven a Cristo. La autoridad está no en el porte o no en tener un gran conocimiento de las cosas, porque también hay que tenerlo. No es simplemente una manera de ser, sino que en ti ven a Cristo. Cristo cercano, Cristo comprensivo, Cristo que sana, Cristo que cura, Cristo que me enseña, Cristo que da los sacramentos, pero Cristo. La autoridad, por tanto, no nos viene de nosotros mismos, sino del don que Dios nos ha dado, evidentemente. Evidentemente. El don que Dios nos ha dado. Ahí está. Pedro nos sirve como falsilla, digamos, con todos los defectos que Pedro tenía, que aparecen curiosamente en el Evangelio, pero aparecen. Es muy bueno que aparezcan también para ver que, evidentemente, porque también nosotros tenemos tantos o más fallos, más quiero decir. Fíjate lo que te decía hace un momento, ¿qué descubrimos en todo esto y lo que acabamos de leer también, ¿no? Primero que la piedra de la iglesia puede también ser piedra de escándalo. Que el ejercicio de la autoridad, ese que Dios te ha dado, también está sometido al riesgo de que seamos escándalos. Somos muy poca cosa. Y todos, evidentemente, tenemos en la mente todo lo que en estos últimos años hemos vivido, con todos los matices que puedas poner, ¿no? De situaciones concretas de sacerdotes que han sido escándalo. Nos duele, nos da mucha pena. No estamos nosotros, porque somos falibles y pecadores, de cualquier metedura de pata. Somos débiles. Y entendemos también, evidentemente, que en la Iglesia, durante siglos, han pasado tantas cosas que los hombres no hemos hecho bien. En la Iglesia y en la sociedad civil, evidentemente, pero hablamos ahora de nosotros. Y nosotros tenemos el riesgo, evidentemente, de ser piedra de escándalo. Le pedimos al Señor que eso nunca pase, y no pasará. Pero nos duele ver que a hermanos nuestros les ha pasado. Nos remueve el corazón también para perdonar y para pedir perdón. El ejercicio de la autoridad está siempre sometido al riesgo de convertirse en piedra de escándalo. El riesgo siempre. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende de que yo sea buen sacerdote y muestre a Dios, sea como aquello que decía San José María, la carta? Yo transmito a los hombres lo que Dios soy, por eso, ¿no? Instrumento en sus manos, mediador, ¿no? ¿Y de qué depende? Evidentemente, decía San José María, es como cuando te mandan una carta, ¿no? Abres la carta, tiras el sobre y te quedas con el contenido, ¿ya me entiendes? Yo soy el sobre.
¿De qué depende de que yo sepa ser un buen transmisor y muestre con mi vida y con mi presencia al Señor? Y por tanto, la gente se puede apoyar en mí, pero no por mí, sino porque tengo a Dios, porque muestro a Dios. Hay que pensar como Dios y no como los hombres. Es que pensáis, le dice Pedro, le dice el Señor a Pedro, no siente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Bueno, Pedro le ha dicho aquello, seguramente movido por un buen afán, pero cuando no entiende la misión del Señor, ¿no? Evidentemente estaba en periodo de formación, Pedro. De ahí la necesidad de formarnos en la fe de la Iglesia, en la fe de Cristo, que es la doctrina de Cristo. Sabiendo, por otra parte, que acecha siempre la tentación de adecuar, nos acecha la tentación de adecuar la verdad de Cristo a nuestras debilidades. De rebajar la doctrina, de falsear la falsilla, perdonad la repetición, de hacerla a mi manera, mi iglesia, mi manera de... Esto lo experimentamos muchas veces también, o no sé si muchas veces, pero cuando tenemos que dirimir alguna cuestión moral. Y evidentemente tenemos que tener una cercanía y una comprensión hacia las personas, pero no podemos decir que es A lo que es B, o que es verdadero, que es falso, o que es verdadero, lo que es falso, o que está bien o que está mal. En aquellas tertulias últimas de su vida, San José María, cuando hablaba de esto, lo decía con una fuerza enorme, cuando ante la situación de la Iglesia, decía con una fuerza enorme, el pecado, lo que era pecado ayer sigue siendo pecado hoy, y lo que era pecado hace años, hace siglos, sigue siendo pecado y será siempre. Es verdad que hay que adecuar esa que hay que hacerla cercana, pero no puedo falsear la doctrina. Soy roca. Cuando pensamos como Dios, le transmitimos la verdad a la gente. Y nunca pensamos que le transmitimos solamente cosas difíciles o una especie de carga. Pensar como Dios o pensar como hombres. Ese es el ejercicio donde jugamos la dicotomía del ejercicio de la autoridad. Nuestra autoridad ante los hombres se basa en eso. Transmito a Dios. Yo procuro hacerlo con una transmisión, decía don Álvaro hace muchos años en una carta, el Beato Álvaro, decía, somos superconductores. Hay que transmitir esos superconductores que entonces aparecían, transmitir bien el mensaje, porque no nos queda nada por el camino. Pero, en fin. Claro, quien transmite eso y tiene esa autoridad, evidentemente tiene que tener clarísimo, y ahí estamos nosotros, que para transmitir, para ser buen transmisor, buen instrumento, buen sacerdote, mi actitud tiene que ser también de una permanente conversión. Simón, Simón, le dice el Señor a Pedro también, siguiendo con Pedro. Mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Conversión. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Yo creo que ahí también podríamos decir, si queréis el término, no sé si es el mejor, pero podríamos decir que hay también en nuestra vida una especie como de conversión pastoral. ¿A qué me refiero?
Pues que muchas veces me encuentro que necesito ponerme una especie de actitud de conversión para verificar que efectivamente soy esa roca que la gente necesita. Necesito saber y rectificar para que de verdad los demás, la gente encuentre en mí todo aquello que necesita para edificar su vida sobre el cimiento firme. Y tú, cuando te conviertas, confirma la fe a tus hermanos, es decir, dales fortaleza. Pero claro, nosotros somos los primeros que tenemos que estar en esa conversión pastoral, es decir, me convierto porque necesitan los demás de mí. Evidentemente por la santidad, pero también porque sé que la gente se convierte en mí. Se necesita convertirse. Necesita apoyarse en mí, quería decir. No por quedar bien, Creo que tenemos que estar lejos de esa figura del cura que todo el mundo cae bien, en el sentido malo de la palabra. Y tampoco de la otra figura, del extremo, ¿me entendéis, no? De un cura que no sea cercano, ¿no? Del sacerdote no es cercano, no por eso solo. Tenemos que combinar esa verdad que transmitimos y también, evidentemente, nuestra propia debilidad, pero ser roca. Que encuentren en ti luz, que encuentren alegría, que encuentren en ti amabilidad, que encuentren en ti verdad. Cuando de verdad transmitimos la verdad, el esplendor de la verdad, que decía en aquella encíclica Juan Pablo II, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, la hacemos atractiva. Cuando con nuestra vida manifestamos esa verdad y la transmitimos como Él, la hacemos, pues eso, la gente se acerca, es luz. Señor, dame esa posibilidad, que no encuentren en mí oscuridad, sino luz. Vamos a pensarlo esto un poquito. Pedro dice, un texto más sobre Pedro, dice también ya en los Hechos de los Apóstoles, si lo recuerdas, Pedro dice, estaba encerrado en la cárcel, mientras la Iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Pues mira, esto sigue sucediendo y sigue siendo así. Sigue siendo así. Claro, en el contexto de la oración de la Iglesia, eso da firmeza a la roca que tengo que ser yo. Por eso, ante una situación difícil, ¿qué tengo que hacer? Ante una situación complicada en mi parroquia, pues yo diría, ¿qué puedo hacer? Rezar con fe. Y no es una salida a la tangente, ¿no? Cuando nos plantean un problema, alguien diciendo, o nosotros mismos nos damos cuenta de algo que tenemos que mejorar o en la parroquia cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Pues habrá que hacer muchas cosas, pero primero rezar. ¿Qué hace la primera comunidad con Pedro? Rezar. Poco podían hacer. Pedro encerrado en la cárcel. ¿Y qué hace la primera comunidad? Rezar por su cabeza, por Pedro. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Hacer a la gente? Rezar. Me acuerdo, me contaba uno de los primeros sacerdotes que fue a Perú, que fueron a Perú a apoyar allí a don Ignacio Orbegozo, en Perú, en Yauyos. No sé si algunos habéis estado allí o no, bueno, o por lo menos conocéis a muchos que han estado, ¿no? Y fueron 5 al principio, de ellos solamente vive uno, que está muy malito ya. Y poquito tiempo después, eso debería ser el año 57, 58, por ahí más o menos, poquito tiempo después, don Ignacio Orbegozo fue nombrado padre conciliar y fue al Concilio Vaticano II. Estuvo allí durante las sesiones trabajando también con más padres conciliares. Estuvo mucho tiempo, pues vivía con él, con San José María,
en la casa central del Opus Dei. Y allí vivió con él durante esos meses, o esos no sé cuánto tiempo sería, ¿no? Y allí pudo hablar muchas veces con San José María. Él llevaba ya un tiempo en Perú trabajando aquella tierra por arar, que era como una especie de tierra imposible, como arar en el mar, decía él, como imposible, ¿no? Y llevaban ya unos cuantos años trabajando y aquello no daba frutos. Nada. Era un trabajo súper sacrificado y no veían nada. No veían floración, no veían ni siquiera un pequeño esqueje, no veían nada. Y él le abría su corazón a San José María y se lo contaba y le decía esto y esto y esto. De tal manera que llegó un momento en que él se desesperó y le dijo a San José María: Padre, yo me vuelvo. Allí no hay nada que hacer. Esto no fue una sola conversación, parece ser que fue una especie como de varios momentos en los que le contó estas situaciones, le hizo ver, y como la conclusión suya de diciendo: es imposible. Claro, se lo decía una persona que durante años había vivido el imposible para sacar la obra adelante. Y entonces parece ser que contaba él que San José María se puso, no serio, pero sí como le hizo pensar y le dijo: Ignacio, ¿pero rezáis? Y don Ignacio le dijo: Padre, estamos rezando. Efectivamente, estaban rezando y trabajando. ¿Pero rezáis? Y entonces, cuando le explicó que rezaban, y San José María se quedó serio y le dijo: Hijo mío, ¿rezáis de verdad? ¿Pero rezáis de verdad? Y entonces se hizo el silencio. Y el momento le dijo San José María: mira, hijo mío, si rezáis de verdad, le dijo, en 20 años tendréis frutos. Y contaba uno de estos sacerdotes que me contaba esta historia, me decía: estábamos en el año 60 y algo, comienzo del Concilio Vaticano II, antes. 20 años después se ordenó el primer sacerdote. 78. ¿Pero rezáis de verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Rezar de verdad? ¿Te acuerdas de lo del cura de Ars, aquel curita joven, un cura que fue a su parroquia a ver, ¿qué puedo hacer? ¿A usted le sale todo bien? Tienen he hecho de todo en mi parroquia y no viene nadie. Pero rezas de verdad, pasas las noches en oración, etcétera. Dice una serie de cosas el cura de Ars. Pero me viene a la cabeza por lo que te conto ahora mismo. ¿Rezáis de verdad? Claro, digamos que es otra categoría esto, La Iglesia rezaba por Pedro. La Iglesia rezaba por Pedro. Pero gracias. Vamos a terminar. Vamos a terminar pidiendo a la Virgen todo esto. Yo creo que en la medida en que nosotros nos dispongamos también a vivir esa autoridad, precisamente porque nos lleva a crecer en santidad, y rezamos de verdad muchas de esas cosas que nos parecen imposibles, Dios las hace posibles. A ti y a mí nos toca ese camino. Pongamos todas estas intenciones en manos del Señor y hacerlo de verdad a través de nuestra Madre Santa María, que tanto nos quiere y que es la reina y la madre de los sacerdotes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.